Buenas noches Iglesia, qué bueno verlos hoy otra vez en nuestra reunión de familia de cada jueves. Hoy también para hacer un conversatorio y tratar un tema muy especial. Hoy vamos a hablar sobre abuso sexual y sobre aborto. Y hoy tenemos la compañía de varones, 3 varones de nuestra iglesia. Los vamos a presentar uno por uno. Tenemos a don Jaime Aponte. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alejandro. Dios te bendiga, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte acá. Eduardo Prado, ¿cómo me le va? Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. Y don Pablo Loaiza, ¿cómo vamos por allá en Jamundí? Excelente, Alejandro. Un saludo para todos y los que nos escuchan en sus casas también. Qué bien. Entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole que sea Dios de la mano de cada uno de nosotros. Padre de la gloria, gracias a Dios en esta noche por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de estos mis hermanos, por su deseo de participar y estar dispuestos a cumplir la gran comisión y estar en esto con nosotros. Te pedimos, Padre, que seas tú en la vida de cada uno de nosotros y que sea de bendición este tema para nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, y sin más introducción, vamos a empezar. Hay varias preguntas que tenemos por acá, preguntas que han llegado. En una sociedad donde los valores se han modificado a conveniencia de algunos y se han cambiado los conceptos de lo bueno y lo malo gradualmente, ¿será posible que algún día las relaciones sexuales entre adultos y menores sean legalizadas? Pablo, tú que trabajas sobre este tema y que hiciste algunos cursos sobre esto, ¿qué nos puedes aportar? Bueno, sin duda es una situación preocupante, porque como lo mencionabas en esta introducción, en esta reflexión, pues la sociedad ha venido cambiando valores paulatinamente. No ha sido de un momento a otro. Por ejemplo, hablar del matrimonio igualitario hace 200 años pues era impensable. Incluso hace 50 no se podía siquiera mencionar. Y gradualmente estas personas, digamos, empezaron a reclamar derechos, pues si lo podríamos llamar de esa forma. Empezaron a mover fichas en lo político, al punto de que hoy por hoy pues tenemos muchos países donde ya el matrimonio igualitario pues es legal, donde ya se está discutiendo temas como la adopción por parejas del mismo sexo, y eran cosas que eran impensables hace años. Hoy podríamos decir que legalizar las relaciones sexuales entre adultos y niños pues puede ser impensable. Sin embargo, ya hay movimientos que han buscado buscarle el lado amable al tema. Han buscado mostrar que si el tema no se hace con violencia, si al niño no se fuerza o a la niña, pues no tendría por qué estar prohibido. Ahora, desde el punto de vista médico, de acuerdo a lo que hemos investigado, cuando a un menor se le induce a iniciar su vida sexual en una edad en la que no tiene la suficiente madurez ni física ni mental, sí o sí, ese pequeño va a tener consecuencias tanto emocionales como físicas, consecuencias que lo van a acompañar durante toda su vida. Entonces, quisiera decir que eso nunca va a ser posible, que nunca se va a llegar a legalizar las relaciones sexuales entre adultos y niños. Pero si vemos lo que viene pasando en la sociedad, nada raro que de aquí a unos años este tipo de iniciativas se estén discutiendo en el Congreso y nosotros los cristianos, que me imagino nos opondremos a ese tipo de situaciones, pues vamos a ser tildados de retrógrados y de personas que no respetamos los derechos y la libre expresión de la personalidad de otros. Es un tema muy complicado, la pederastia, que es la relación entre adultos y niños. En ese momento no es legal y se considera un trastorno. Sin embargo, muchas otras cosas con la sexualidad que antes eran trastornos, ahora son legales y son normales. Lo que dice Pablo es supremamente importante. A veces un niño puede tener un desarrollo físico prematuro, ser más alto, más grande, pero su desarrollo emocional se va a tomar sus tiempos. Y hay cosas para las cuales los niños no están preparados. Y la relación sexual no es solamente penetración, tiene que ver con un desarrollo psicoemocional capaz de soportar sentimientos o emociones, y eso no se está tomando en cuenta. Por supuesto, los cristianos siempre nos vamos a oponer, así nos tilden de retrógrados,
porque son cosas que tienen que ver con el tema que hemos hablado. Se han perdido los roles, los valores, los tiempos. No queremos hacer las cosas de la mejor manera y cada vez buscamos nuevas formas de hacer cosas que no traen a veces sino problemas. Jaime, ¿tú qué opinas sobre el tema? Es un tema muy punzante, muy preocupante y totalmente de acuerdo con ustedes dos. Y me preocupa una situación. Si nosotros bien estamos hablando de que aún en Colombia no se percibe ese movimiento, sin duda alguna yo veo algunos movimientos bajo la mesa muy preocupantes, como por ejemplo una permisividad penal a favor de instituciones poderosas, como por ejemplo en el sector religioso o en el sector militar, instituciones que han sido, digamos, que protagonistas victimarias en este flagelo. Y bueno, me preocupa ver que aunque se hace el escándalo mediático, la permisividad penal pues termina apareciendo por algún lado, ¿no? Sin duda son instituciones que reflejan un alto grado de afectación en el abuso sexual infantil y que también tienen una gran influencia política, económica, militar, pero eso es demasiado, demasiado crítico. Ejemplo, en nuestro país, para no ir tan lejos, acabamos de observar que se aprueba la cadena perpetua, pero es una cadena perpetua que dentro de su artículo de aprobación lleva un sinnúmero de cláusulas que yo las llamaría trampitas y que lo ponen a uno a pensar largo y tendido. Ejemplo, en este momento, uno de los que ha sido encarcelado por abuso sexual a pagar tantos años que estaban anteriormente, ahora puede pensar en reivindicarse a los 25 años. Entonces, esa es una pequeña trampa que ha sido aceptada allí. Y a mí me preocupa eso, me preocupa mucho esa flexibilidad penal que existe ya en nuestra legislación y sin duda que son movimientos que aparentemente son silenciosos y que van a llevar a que más adelante se vayan a debatir estos temas en el Congreso. Entonces, bueno, pues si ya hemos aprobado una cosa, ¿por qué no vamos aprobando la otra? ¿Y por qué no vamos aprobando la otra? ¿Y por qué perdimos todos los valores y principios que podemos tener? A nadie le parece lógico que esto suceda, pero nos lo están metiendo por de frente de nuestros ojos y no nos estamos dando cuenta. La gente a veces no se da cuenta que las cosas no se dan de la noche a la mañana, poco a poco. Y vamos aceptando unas cosas que antes nos escandalizaban, ahora son normales. Lo que dice Jaime es muy importante también, la permisibilidad legal, la flexibilidad, el que nos dé susto, por ejemplo, cadena perpetua para este tipo de personas. Lo que está haciendo es abriendo espacios. Y ya en países como Australia, en algunas partes de Europa, se están haciendo leyes y se están haciendo movimientos que buscan que esto sea legal. Y eso es algo que a los que son padres de familia los tiene que asustar, porque a nosotros no nos toca ya como adultos, pero sí va a tocar a nuestros hijos, los que están pequeños. Jaime, ¿querías decir algo? Breve. Yo hablaba la flexibilidad con algunas instituciones, como por ejemplo que las cobija un fuero especial para ser juzgadas, ¿no? Entonces, el sector religioso, no, a esa ley no se puede porque ellos tienen un fuero especial. El sector militar, a ellos tampoco los cobija esa ley porque ellos tienen un fuero especial. Tremendamente absurdo y terrible y aterrador para una sociedad como la nuestra. Es verdad. Eduardo, ¿tú qué nos puedes concluir ya para este tópico? Pues hablando, o sea, haciendo una recapitulación de lo que mencionaban, pues se habla de la flexibilidad penal y se habla pues ya de fueros legales y todo esto. Pero también aunado a eso está en algún momento la permisividad familiar. O sea, cuando no hay una denuncia de esos abusos, cuando no hay una censura incluso al interior de la familia, pues eso ya de hecho ha sido visto por muchísimo tiempo, donde eso no sale a la luz pública, donde simplemente eso queda muy al interior por el manejo del escándalo, por la vergüenza que eso genera. Entonces también eso no ha ayudado para que las cosas se corten. Llegar a ese extremo de las relaciones sexuales entre adultos y menores, pues lógicamente será
como bien lo dice Alejandro, una cuestión paulatina que poco a poco van a ir intentando todas estas corrientes doctrinales meter. Sin embargo, nos corresponde a nosotros, uno, pues por supuesto el cuidado, y dos, sin duda alguna, la denuncia y el fustigar, pues lógicamente, ese tipo de acciones. Sí, es verdad. Una pregunta que hay acá que tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, dice, ¿cuáles son las consecuencias físicas y emocionales que sufren los niños y niñas cuando son inducidos a iniciar su vida sexual sin la madurez física y mental requerida? Pablo, tú me estabas hablando algo de eso ahora. Sí, sin duda. Hay estudios que demuestran que cuando los menores son manipulados, así ellos consientan en que sean inducidos a relaciones sexuales o a ser manoseados o algún tipo de intervención de tipo sexual, que hay muchas formas, no solamente la violación, la penetración es una forma de abuso, sino que hay muchas otras, inducción a la pornografía, mostrarles las partes privadas, hacerlos partícipes de relaciones con adultos y, digamos, un sinnúmero de cosas. Siempre hay una afectación a esos menores. Desde el punto de vista emocional, psicológico, los niños que han sido, o niñas que han sido abusados, van a tener problemas que los van a acompañar durante toda su vida. Van a tener problemas de inseguridad, van a tener problemas de relacionarse con su propia pareja a futuro. Y hay problemas que pueden tener a corto plazo, como problemas, digamos, psicosomáticos. Muchos niños empiezan a tener problemas de control de esfínteres, aun si no han sido, por así decirlo, penetrados o no ha habido una manipulación física fuerte. Desde el punto de vista psicológico, digamos que lo principal que se está afectando en ese menor es su seguridad. Lastimosamente, los casos de abuso sexual en su mayoría son cometidos por personas, digamos, del círculo de confianza del menor. Son pocos los casos donde un depredador sexual rapta a un menor y entonces abusa de él. Esos son los casos que de pronto llegan a los medios de televisión y que más nos conmueven. Pero día a día hay una cantidad de casos, una cantidad de niñas, de niños que están siendo tocados, manoseados, abusados, que en casa les ponen programas inadecuados. Nadie se da cuenta de eso, igual los están lastimando. Y físicamente, pues obviamente el cuerpo de las niñas o de los niños no se ha desarrollado lo suficiente, entonces médicamente también hemos sido o nos han informado, porque muchas veces tratamos este tema con doctores y con personas que están encargados de atender estos casos. Pues con mi esposa nos contaban pues el tipo de desgarres con los que llegaban niñas, que el abusador no le importó absolutamente nada que la fuera a lastimar. Estas niñas a veces pierden por completo, por un problema físico, su control de esfínteres, sufren desgarres que son irreparables y lastimosamente pues hay muchísimas consecuencias. Otras, por ejemplo, también que son muy dolorosas, es cuando el menor es abusado y son contagiados con ETS, con enfermedades de transmisión sexual. Pues imagínense el niño o la niña pues que es atrás de que sufrió el abuso, pues adicionalmente le contagiaron una enfermedad pues que le va a producir una serie de problemas y que lo va a acompañar toda la vida. Entonces todo este panorama es realmente muy, muy doloroso. Jaime, ¿algo para aportar? No, sin duda, las tremendas consecuencias nefastas para un individuo que ha sido abusado en su infancia sexualmente. La Organización Mundial de la Salud las enfoca en una lista sobre consecuencias de experiencias infantiles adversas, ¿no? Y aquí entra también, obviamente, la posibilidad en su adolescencia del abuso de drogas, de la depresión, de la ansiedad, como lo decía Pablo ahorita. Y lo más crítico que a mí me parece es que
la mayoría no tienen ayuda, porque como lo decía Paulo, en la mayoría de los casos no se dan a conocer, ni siquiera se dan cuenta en su propia casa que sucedió. Así que la gran mayoría de estos chicos no tienen ayuda. Algunos son privilegiados y logran hablar y logran detectarse a tiempo y quizá tener una ayuda para un acompañamiento psicológico para salir adelante. Pero aquellos que no tienen que cargar con eso toda su vida. Quizá algunos lo puedan manejar de una manera adecuada, pero es aquí donde viene el alto riesgo de convertirse en su edad adulta en victimarios también, llenos de resentimiento y aportándole más de lo mismo a la sociedad. Y eso es lo más terrible y lo más crítico. Sí, es impresionante, enumerando solamente algunos de los daños, los problemas que tienen que ver con confianza y con integración en una relación adulta. Mujeres que son abusadas por familiares, por gente cercana, después les cuesta confiar en hombres para iniciar una relación. Su sexualidad es muy complicada, tienen problemas de anorgasmia. O sea, mujeres que no pueden concentrarse en su deseo sexual porque todo les recuerda el abuso, el manoseo, la penetración. Realmente es una de las peores cosas que le puede pasar a un niño. De verdad, es muy complicado a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico, y es algo para lo que sí tenemos que estar todos muy pendientes, muy de acuerdo en prohibir y en favorecer cualquier legislación que ayude a desmotivar la flexibilidad que estamos viendo en esto, o sea, de que estas personas sientan como que hay libertad de abusar porque al final no pasa nada o no hay mayores consecuencias. Muy bien, seguimos entonces y ya nos vamos acercando pues al final ya del tiempo. Y hay un tema muy importante que tiene que ver con familia, con masculinidad, también con sexualidad y obviamente con manejo de niños. La pregunta está así. Los precursores del aborto argumentan que las mujeres tienen derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo. Sin embargo, ignoran el derecho de la víctima en su vientre, argumentando que estos no son objetos sociales de derecho, pues aún no han nacido. ¿Qué tiene la Biblia que decir al respecto? ¿Y qué tenemos nosotros como cristianos y profesionales en nuestros oficios que opinar al respecto? Paulo, ¿tú qué piensas? Bueno, este tema para nosotros, los que creemos en Dios, los que creemos en la Biblia, es bastante doloroso ver cómo la sociedad ha flexibilizado las posibilidades de que exista el aborto. Inicialmente entró como un aborto por ciertos temas, o sea, de que el aborto era legal en ciertos casos, pero pues esto dio un paso más a lo que está sucediendo hoy, y es que pues prácticamente la mujer que a los 9 meses quiere interrumpir su embarazo, pues todavía lo puede hacer porque se supone que ese bebé no ha nacido, y hoy por hoy la ley para poder favorecer este tipo de prácticas, pues digamos, no está reconociendo como objeto social de derecho al bebé que está en el vientre. O sea, si de otra forma lo hicieran, es decir, si dijeran, no, a los 5 meses, ese bebé que está en el vientre es una persona, entonces el aborto sería ilegal, porque estaríamos hablando de pena de muerte. Estaríamos diciendo, las clínicas tienen derecho a darle pena de muerte a ese niño que está en el vientre. Entonces todo esto se ha venido entretejiendo muy sutilmente. Entonces nos están diciendo, no, ese no es un bebé, es un feto. Él no ha nacido, por lo tanto, aún no lo cobijan las leyes y las normas que eventualmente van a proteger a un niño que ya nació. Ahora, desde el punto de vista bíblico, pues a Dios no le podemos hacer este tipo de jugadas ni lo podemos engañar. Para Dios, la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Dice en la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. Es decir, que habla de una conciencia y de una comunicación, de ese bebé que empieza a formarse en el vientre con su propio creador. Entonces, si Dios considera que esa personita que está en el vientre es un ser vivo, y si Dios ordena que nosotros no podemos asesinar uno, ese es uno de los 10 mandamientos, dice no asesinarás. Entonces, sin duda, ese bebé que no puede defenderse,
que no le está haciendo daño a nadie, pues extraerlo a través de cualquier método, pues porque hoy por hoy la discusión está, no, lo que pasa es que si el aborto no se legaliza, entonces las mujeres igual lo van a hacer en sitios donde su vida corre peligro. Pero ese no es el punto. El punto es que hay una víctima y vemos cómo se canta a gritos el derecho a la mujer a hacer lo que quiera con su cuerpo, como lo decías al principio. Y ya dicen, es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiera. Pero realmente cuando matan al bebé en su vientre, no están afectando su propio cuerpo, están atacando el cuerpo de alguien más, de un ser que está en su vientre. Entonces, aunque las autoridades en determinado momento lo planteen y lo maquillen de cualquier forma, digan que ese bebé no es un ser vivo, sino que es un feto, nosotros tenemos que tener muy claro que desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, es una persona la que está allí y un aborto es un asesinato, así de sencillo. Bastante radical, pero muy cierto. Jaime. Indudablemente, Alejandro. Como le decía Paulo, el aborto, maquillado como se quiera, es para nosotros los hijos de Dios un crimen, un asesinato. Una criatura que desde el mismo momento de su concepción tiene el don de la vida, latidos en el corazón, ondas cerebrales, sistema nervioso, también es sensible al dolor. Estudios y aún testimonios de médicos ex-abortistas de los Estados Unidos han demostrado que a partir de las 5 semanas de gestación, el bebé ya tiene receptores de dolor. A las 15 o 20 semanas de gestación, el bebé reaccionará a estímulos de dolor como lo haría un adulto. El aborto es un asesinato y muy violento, y es causado a un ser débil y totalmente indefenso. Y es precisamente la palabra del Señor la que nos habla de eso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 82, versículos del 3 al 4, el Señor nos dice: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlo de las manos de los impíos. Es precisamente por esta razón que el pueblo de Dios reclama que se le respete el derecho a la vida a un ser indefenso, débil y huérfano. Porque claro es que es una criatura que no tiene padres en ese momento. Y pide al Señor a través de su palabra que debemos librar al débil de la mano criminal del impío. El pueblo de Dios debe asumir una postura que, más que polémica, debe ser responsable ante la voluntad del Padre que nos ha creado y que nos ha dado el don de la vida. Guardar silencio, ser espectadores de crímenes cercanos en nuestro entorno, nos puede convertir en cómplices. Hoy invito al pueblo de fe, o creyente, o religioso, como lo quieras denominar, a que aún si en países mal denominados desarrollados esta batalla se perdió, en nuestro territorio debemos batallar mucho por ser defensores de la vida. Yo quisiera hacer una intervención breve adicionando pues lo que mencioné. Digamos, utilicé la palabra asesinato en el mandamiento que todos conocemos como no matarás. Que la palabra asesinato es la traducción correcta a lo que dice uno de los 10 mandamientos. ¿Eso qué significa? Nosotros muchas veces nos han dicho, pero Dios dice no matarás, pero la Biblia se contradice porque en algunos textos bíblicos Dios ordenaba que esta persona o de que los ejércitos de Israel fueran a ciertos pueblos paganos y mataran pues a la gente perversa de ese sitio. Entonces, la diferencia radica en lo siguiente. Básicamente, cuando una persona está indefensa, por ejemplo, un hombre está en la calle, está de espaldas y yo voy y le disparo en la cabeza, esa persona no tuvo ninguna opción de defenderse, mi vida no estaba en peligro,
pues eso sin duda es un asesinato, porque esa persona pues no está poniendo en riesgo mi vida ni, ni se podía defender. Ahora bien, si por el contrario, cuando yo estoy en mi casa, está mi familia, y de repente entraron unos tipos armados, ladrones, a robar, a intentar violar a las mujeres de mi casa, a hacer un daño inminente. Y si yo me defiendo y esas personas resultan heridas y eventualmente mueren, pues sin duda esto no se considera un asesinato. Obviamente ahí hay una opción que desde el punto de vista legal, pues habrá que demostrar qué pasó, cómo fueron los hechos, pero de una u otra forma, pues ese asesinato o esa muerte se dio por una defensa legítima. Ahora, en el caso del aborto, es indudable de que el bebé no tiene cómo defenderse. Y siendo un ser vivo en el vientre, cuando se interrumpe el embarazo, que él no pueda seguir viviendo ahí en ese entorno donde está diseñado para que él crezca, pues esto sin duda es un asesinato. Sí, es verdad. Ahí hay una cosa que es muy clara y es que el aborto se está tomando como un método anticonceptivo y eso no tiene razón de ser. Cuando ciertas mujeres defienden su derecho a manejar su cuerpo y a dar soluciones a un bebé que es no deseado, la pregunta no es por qué el aborto, la pregunta es por qué no preveniste ese embarazo, por qué no trataste con algún método anticonceptivo de los que hay muy conocidos para evitar el embarazo. Igual hay soluciones para eso. Si usted queda embarazada por alguna razón y no desea tenerlo, lo puede entregar en adopción. Hay muchas familias y muchas personas que desean tener un niño. Pero entonces la discusión no se vuelve de manejo o de respeto o que como mujer soy dueña de mí, sino de irresponsabilidad al no asumir mi sexualidad y las decisiones que estoy tomando y buscar una solución facilista que es un asesinato. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí la pregunta es cuándo comienza la vida. Y la vida comienza en la concepción. Cuando el óvulo se une con el espermatozoide, comienza la vida. Y tú lo puedes ver médicamente. Empieza toda una reproducción que no es automática, que no es mecánica. Ahí hay vida reproduciéndose. Lo demás son simplemente falacias y filosofismos, buscando no darle concepción de personas. Si es por ente de personas, psicológicamente un niño desarrolla su personalidad a los 3 años. O sea que tendríamos hasta los 3 años para tomar decisiones. ¿Ustedes se imaginan? No, llevo 2 años con este niño, definitivamente no nos llevamos bien, no vamos, entonces lo podríamos abortar. Igual es un tema espinoso y es difícil, pero tiene muchos bemoles y hay que tener en cuenta eso. Y bíblicamente, donde hay vida no puede haber muerte. Y obviamente la Biblia no aprueba el aborto para nada. Eduardo, ¿qué quisieras también tú aportar, por favor? Pues bueno, a partir de la actualidad, de lo que estamos viviendo hoy. Hoy prácticamente el aborto se ha convertido en un derecho fundamental de la mamá, pero de esa mujer que no quiere ser mamá. Y de los derechos del niño, de ese que ya empezó a vivir dentro del vientre, ¿quién se ocupa? Es fácil determinar o legislar, como diría uno, en cuerpo ajeno, en causa ajena. Sin embargo, es fácil llegar a ese punto como método anticonceptivo, como tú bien lo decías, Alejandro, ahorita. ¿Y será que los jóvenes, o sea, la gente hoy en día carece de información respecto de cómo se previene un aborto, cómo se previene un embarazo? Realmente hoy en día la información está tan vedada, tan escondida, como para que la gente no se dé cuenta. Por Dios, hoy tenemos cualquier cantidad de métodos anticonceptivos para prevenir, como bien tú lo decías, un embarazo. Y si nos vamos específicamente a la Biblia, basándonos ya de lo que podríamos decir lo que es la modernidad y no yéndonos o considerar la palabra como una cuestión antigua, sino lo que es el precepto de Dios para prevenir todo esto que está sucediendo en la antigüedad, pues nos tendríamos que remitir entonces al libro del Éxodo, en el capítulo 23, verso 26, cuando habla expresamente de no abortar. Lo dice. Es que eso, la palabra aborto no es una palabra de ahorita, moderna, no.
es que ya en el libro del Éxodo, repito el versículo y el capítulo 23, verso 26, lo dice, no abortarás. Y citando lo que Pablo decía, el texto está en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 20, verso 13. Y sí, en esa traducción aparece como no asesinarás. En Reina Valera aparece no matarás. Y esa es la base para no abortar, no caer en ese delito, ¿sí? En esa contravención o en esa falta respecto de lo que es el orden establecido por Dios. Pablo también hablaba respecto de lo que es la defensa legítima. La palabra nos enseña algo sobre el tomar la vida de alguien con una causa justa, en la medida en que yo me pueda defender, en la medida en que yo esté viendo que estoy atacado y que no puedo pedir ayuda y que me toca defenderme de la manera aún a costa de la vida de quien me está atacando, pues eso es una causa justa. ¿Cuál es la causa justa hoy para un aborto? Yo pregunto eso y te dejo a ti que estás viendo este video, te dejo esa pregunta para que reflexiones. ¿Cuál es la causa justa para un aborto? Cuando los métodos anticonceptivos existen y sobre todo cuando le estás negando el derecho de nacer a una criatura que sin duda alguna tiene un propósito en los planes de Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Definitivamente son situaciones que son difíciles de considerar. Hay una normativa ya aprobada por la ley. Estoy de acuerdo con Jaime, me imagino que todos estamos de acuerdo, que serían los casos excepcionales y llevados a un nivel extremo, o sea, y de ahí no hay más. De resto, pienso que hay que ser responsable, y eso tiene que ver mucho con la educación sexual y de lo que hemos hablado. O sea, educamos a nuestros hijos a esperar, a tomar las mejores decisiones y a esperar un matrimonio para tener una vida sexual, pero si ellos deciden adelantar ese proceso, ellos también tienen que prepararse y tomar métodos adecuados para evitar ese tipo de cosas y no esperar a un embarazo para solucionar un error cometiendo uno mucho peor, que sería un aborto. ¿Algo más sobre el tema? ¿Alguno quisiera decir algo más? Bueno. Quisiera agregar, acudiendo justamente a esa bendición, los que contamos con la bendición de tener descendencia, nos damos cuenta lo que vale, lo valioso que es el tener esos hijos en nuestros brazos, después llevarlos de la mano, después marcar esos derroteros en sus vidas. El Señor nos enseña, y sin ánimo de establecer y de colocarnos absolutamente religiosos, pues hombre, estamos tratando de lo que el Señor nos enseña y lo que nosotros hemos vivido. El Salmo 127, en el versículo 3, nos habla de que herencia de Jehová son los hijos. Y nosotros como padres hemos esgrimido ese versículo en muchas ocasiones y le encontramos el valor justamente. Y si nos fuésemos de pronto a hacer el análisis de ese pasaje bíblico, podríamos entonces decir que si herencia de Jehová son los hijos, pues entonces lo que hay en el vientre, desde el momento de la concepción, no le pertenece ni siquiera a la mujer que no quiere ser madre. Ya eso hace parte de lo que Dios tiene establecido en la vida de esa criatura. Entonces quería hacer ese último aporte respecto de lo que estamos hablando. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Llegamos a nuestra última pregunta, que es un poco abierta. Dice, ¿por qué los gobiernos o entidades gubernamentales prefieren invertir tanto dinero en aprobar el aborto antes de invertir en educación sexual? ¿No sería más fácil educar mejor, de manera más clara y más abierta a nuestros hijos para que tomen decisiones correctas, en vez de invertir tanto en una solución que no es positiva y mucho menos bíblica como el aborto? ¿Qué piensas, Jaime? Sí, Alejandro. Como te contaba hace un rato, observar que dos congresistas debaten durante más de una hora, cada uno defendiendo con interesantes argumentos su postura sobre el aborto, para terminar dándonos cuenta en los últimos 5 minutos que encuentran un punto en común. ¿Por qué no se dan debates importantes en el Congreso sobre la implementación
de la educación sexual en Colombia. Hasta un niño de primaria lo entiende y se lo cuestiona. Y esto no quiere decir que no haya educación sexual en las aulas de clase. Lo que pasa es que la educación sexual no se debe limitar a los colegios, ni a una clase de anatomía, ni a una clase de reproducción del cuerpo humano. Deben ser nuestros hogares los que estén preparados para asumir esta formación. Educación sexual debe entender la capacidad que tiene el individuo para controlar sus instintos y deseos, usando su raciocinio, su voluntad, su dominio propio. Es entender que la vida sexual para el ser humano debe formar parte de un todo que incluye la vida en pareja basada en el amor, tal como Dios lo diseñó. Ahora, ¿por qué los gobiernos no insisten en invertir en educación? Indudablemente, diría yo que no conviene. Detrás de un caos sexual hay intereses oscuros, a quienes no les interesa la autodestrucción del ser humano. ¿Cómo se explica que la publicidad no tenga éxito sin que lleve un mensaje equivocado de sexualidad? ¿Cómo se entiende que la pornografía sea uno de los carteles económicos más rentables? ¿Cómo se entiende que los entes de control, los medios de comunicación, aún las organizaciones de defensa de los derechos humanos guarden silencio? Lo preocupante es que sí pueden estar generando grandes inversiones, pero en querer implementar ideologías adversas, como la ideología de género, por ejemplo, que más que debatir que si la tal ideología de género existe o no existe, nos debiera estar preocupando cómo puede incidir negativamente en nuestras futuras generaciones. ¿Verdad que sí? Eduardo. Pensando en lo que dice Jaime, se me viene a la mente algo que me comentaron hace poco y tiene que ver con el comentario que hace una niña de 6 años. La niña de 6 años le dice a los papás que ella se va a ir donde los abuelitos a pasar esa noche y que les va a permitir a los papás dormir juntos, y escúchenme en esto, hacer lo que quieran. Los papás me comentaban esa situación sorprendidos. Entonces yo me pongo a pensar, una niña de 6 años tiene un concepto de sexualidad que nosotros a esa edad no lo teníamos. Entonces, todo eso hace parte, como lo dice Jaime, de algo vedado, de algo inducido, de algo llevado de tal manera a que todo tiene que ver con sexo. Imagínense la influencia, y nos quedamos nosotros preocupados porque ellos decían, mire, nosotros realmente en nuestra intimidad somos muy cuidadosos, pero ya esa información le llegó a la niña. Los niños tienen estos aparatos a la mano y para nosotros es una dicha, entre comillas, valorar el que ellos digiten, escriban, que ellos chateen de una manera como tan hábil que lo que información están recibiendo. Bien lo dijo Jaime, somos nosotros en los hogares los llamados a tomar la precaución, a tomar las riendas respecto de ese tipo de temas. Uno puede decir, tal vez a nosotros no nos dieron la información de la manera como la están recibiendo nuestros hijos hoy, como la han recibido nuestros hijos. Sin embargo, nos toca ser valientes para confrontar, nos toca ser valientes para sentarnos. Hay algo que no genera confianza y es la crítica, tal vez el rechazo, tal vez un gesto, tal vez una expresión negativa respecto del tema. Yo considero que sí es importante que nosotros abramos esos espacios de confianza, que generemos esos espacios de confianza para poder hablar y más que hablar, escuchar
qué información tienen ellos. Porque hay mucha información que llega de manera perversa, de manera sesgada, y está en nosotros, sin puritanismos, sin mojigatería. Yo considero que con mucha franqueza, con mucha seriedad, pero también con muchísima autoridad, poder tratar estos temas es posible. Controlar la publicidad, imposible. Controlar la información que llega, complicadísimo. Porque de alguna manera les va a llegar. Básicamente lo que nosotros debemos hacer es, uno, contrarrestar con la información dada, ¿sí?, en nuestros hogares, insisto, de manera muy precisa, para que ellos tengan de verdad el valor y la capacidad para poder decidir al margen de lo que se encuentra. Y lo que Jaime, concluyendo en mi intervención, lo que Jaime decía de que hay sectores oscuros en la sociedad interesados en que esto se dé, realmente ya llega a negociarse con los frutos de un aborto. Ya esto es hilar muy delgado. Sin embargo, todo apunta hacia eso, a que el fruto, el elemento, la materia prima, llamémoslo de esta manera, del aborto, es tan comercializable, tan apetecible, que por eso es que ya hay clínicas, ¿sí?, donde de verdad ofrecen la seguridad de un aborto, porque pues el problema es la clínica clandestina donde se arriesga la vida de la mujer, y no estoy con esto aceptándolo, sino que el interés de legalizar o salubrizar el problema es lo que en un momento dado ha generado tanta proliferación de los abortos a nivel mundial. Bien, ya vamos llegando al final de nuestro conversatorio, entonces vamos a poner algunas breves conclusiones que piensen ustedes, que resuman un poco lo que hemos discutido y conversado. Entonces, Pablo, brevemente, ¿cómo podríamos concluir esto hoy con una enseñanza? Bueno, hoy hablamos sobre, se tocó el tema de por qué no se invierte más en educación sexual en vez de invertir pues en el aborto. Y yo pienso que la educación sexual que se puede impartir en los colegios hoy no resuelve el problema del aborto. ¿Por qué? Porque lo que enseñan en los colegios se resume al uso de anticonceptivos. Es decir, a los niños se les está enseñando de que existen anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, pero también muy hábilmente se les está enseñando otro tipo de conceptos con los que nosotros nunca estaremos de acuerdo. La igualdad de género, donde le dicen, usted como niño pues tiene la opción de escoger si le van a gustar los niños o si le van a gustar las niñas. Entonces, lo que, digamos, nosotros nos imaginamos como adultos de esta época, que tenemos 40, 50 años, como los que estamos en este conversatorio, lo que imaginamos de educación sexual es muy diferente a lo que realmente se va a enseñar cuando empiecen, digamos, ese tipo de programas y se muestre como el gran salvador del aborto a la educación sexual que se va a impartir. Definitivamente, como lo han mencionado, estamos en una sociedad hipersexualizada, una sociedad donde posiblemente en el colegio les van a dar una información, pero las canciones, la música, la televisión le dicen otras totalmente diferentes. Yo creo que abundante información sobre métodos anticonceptivos las hay, pero resulta que el tema del embarazo no deseado no solamente es en las niñas inocentes que no sabían utilizar o no sabían que existía el condón, no, le pasa a muchas personas, porque es que el sexo hoy en día no es un tema, muchas veces no es un tema planeado, hay mucho sexo casual, donde se trata de aprovechar la oportunidad, entonces no hubo tiempo para ir a comprar unos preservativos o en fin, innumerables situaciones. Entonces, el aborto va más allá de que a los niños y a las niñas les empecemos a enseñar que existen métodos anticonceptivos. Y definitivamente cuando hablamos de educación sexual, pues hay una educación que es la que pueden establecer los gobiernos, y hay una educación muy diferente a la que daría la Biblia. La educación sexual en términos bíblicos, pues se basa en tener su propia mujer, como lo dice la Biblia, cada uno tenga su propia esposa. También como lo dijo Jesús, si alguno desea
la mujer de su prójimo, ya habrá fornicado o adulterado con ella en su corazón. Es decir, solamente el solo hecho de desear a una mujer que a usted no le pertenece, que no es su esposa, solamente compensarlo, no ha habido ninguna opción, ya para Dios está mal. Y realmente enseñar los principios bíblicos sobre la sexualidad no puede ser considerado mojigatería, o definitivamente a los niños, nosotros no podemos tampoco delegar la responsabilidad en los colegios porque sabemos para dónde va todo este tema. Nosotros como padres y padres que somos creyentes en el Señor, tenemos la responsabilidad de educar a nuestros niños y empezarles a hablar en su lenguaje, darles una educación sin sexualizarlos acerca de los principios bíblicos y de la belleza que significa la sexualidad, la cual fue creada por Dios para enriquecer el matrimonio. Muy bien. Eduardo, palabras finales, conclusión, brevemente. Bueno, realmente, en conclusión, podríamos decir que estos temas que hemos tratado pues son de vital importancia, y enfocándonos en la parte del hombre como de la crisis de la masculinidad, yo sí quisiera invitar a todos estos varones que tienen la oportunidad de ver este video, de sensibilizarse en esa parte fundamental de nuestro arraigo como varones en el ser caballeros, en el ser cuidadosos, en el ser especiales, en el ser detallistas, en el ser centrados en el servicio, en tener esa capacidad de aún sacrificar cosas que, hombre, de verdad, aquellas mujeres que comparten la vida con nosotros lo merecen. Yo les invito de manera de verdad especial hacia eso, hacer ese tipo de guía responsable, y sobre todo no huir al compromiso, de verdad, fortalecidos en la palabra, fortalecidos en el Señor y responsables respecto al compromiso que hemos asumido. Bien, es interesante todo eso. Entonces, escuchemos a Jaime. ¿Qué conclusiones sobre este tema brevemente? Bueno, pues como ustedes se han podido dar cuenta, en esta noche dimos un paseo muy interesante sobre la problemática que más aqueja a la familia en este tiempo, y en la cual el hombre ha estado, digamos que en circunstancias adversas, como ausente, o de pronto como victimario, o también de pronto como víctima. Lo que no puede estar el hombre es en su posición en casa, pero de espectador únicamente. Sí. Esa es la primera conclusión. La primera conclusión es que el hombre debe tomar parte activa en este proceso. Si en su casa, si en su matrimonio, si en su familia no sucede ninguno de los problemas que tratamos en esta noche, de todas formas debe ser parte activa en la sociedad, porque todo eso va a tener que mezclarse de una u otra manera, directa o indirectamente, con la crianza de sus hijos, hoy o mañana en el futuro. Lo segundo que podemos concluir es que no podemos esperar del gobierno, de los estados, de entidades que nos resuelvan. Y eso, sobre todo en la última problemática que tocamos de fondo, nos dimos cuenta que en realidad la solución no está en cómo nos manejen los estados, en cómo nos manejen los gobiernos, en qué proyectos hay para nosotros, o también en la perspectiva de solo quejarnos desde el punto de vista de ciudadanos. Yo creo que aquí hay que tomar parte activa en que nosotros podemos ser parte de la solución. El hombre puede ser parte de la solución. Y va enfocado es al hombre, el hombre. La pregunta que nos hicimos en una primera reunión fue, ¿y dónde están los hombres? El hombre debe tomar parte activa en la solución. El hombre debe apoderarse de su familia, debe ser valeroso, tomarla, levantarla, ponerla en sus hombros y sacarla adelante. Y eso yo creo que ha sido la conclusión en que hemos estado de acuerdo todos, lo que nos invitaba Eduardo ahora, a que demos el paso al frente con valentía, que definitivamente significa madurez. Lo que hablábamos en una de las charlas que tocamos en días pasados, esa es la verdadera madurez.
y que el verdadero legado para nuestros hijos no estará en tesoros financieros, no estará en capitales, no estará ni siquiera en que ejerzan una profesión similar a la mía o que tengan unos dones muy parecidos a los que yo ejercí. No, está en que ellos sean capaces de sacar sus proyectos de vida adelante, pero con unos verdaderos valores sembrados en sus corazones. Que sean capaces de resolver adecuadamente toda situación que se presente. Pero lo más importante, que sea Dios el centro de sus vidas. Que sea Dios quien dirija sus vidas. Un proyecto sin Dios, una familia sin Dios, un matrimonio sin Dios, difícilmente va a salir adelante. Esto no es religiosidad. Esto no se trata de convencerte de que tengas que creer o no creer. Es que realmente en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, nos va a terminar nuestro cuarto de hora y vamos a tener que reconocer que hay alguien sobrenatural, poderoso sobre nosotros, que es nuestro creador y que debemos poner nuestros ojos, dirigir nuestros ojos a Él para que nos ayude a resolver en cuántas cosas, en cuántos errores nos estuvimos metiendo en medio de nuestra necedad, nuestra terquedad. Esa es la conclusión que podemos sacar, varias de las conclusiones que podemos sacar en esta noche. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Muy bien, realmente es obvio que este tema daría para muchos conversatorios, muchas horas de discusión y hemos tratado pues de condensar y resumir, pero pienso que todos tenemos unos puntos muy claros en común. En primer lugar, una línea clara o una espina dorsal que está basada en un concepto cristiano y espiritual, no religioso ni fanático, sino de convicciones serias y reales. Y pienso yo que la educación sexual como tal, incluso todos los temas que hemos venido tocando, hay un versículo que los concentra y lo conocemos todos, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La responsabilidad que tenemos como padres, como tíos, como pastores, como consejeros, al tener niños cerca, adolescentes cerca, es instruirlos con mi ejemplo, con mi convicción, para que llegado el momento tomen las decisiones correctas. Qué bueno y que hayamos podido hablar de este tema y qué bueno saber que por encima de todo esto que vivimos en esta sociedad actual está Dios y que sabemos que tomados de su mano las cosas siempre serán para mejor. Gracias a todos, gracias Jaime, gracias Eduardo por su tiempo, gracias a ustedes por vernos y vamos a terminar como comenzamos, pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo. Quisiera pedirte, Jaime, por favor, que nos despidas en oración. Te invito ahí donde estás a que inclines tu rostro y a que te conectes con el Señor en esta oración. Gracias Dios, te damos por este tiempo especial, por este conversatorio. Gracias Señor por la vida de Alejandro, gracias por la vida de Paulo, de Eduardo, por mi vida Señor. Gracias porque hoy, Señor, tú nos has llevado a una conclusión muy especial, Señor. Tu palabra dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de tu Señor está su delicia. Hoy te damos gracias, Padre, porque anhelamos deleitarnos en tu ley, Señor. Una ley que nos da seguridad, que nos da libertad y que refleja tu amor sobre nosotros, Dios. Eso anhelamos para nuestras vidas, anhelamos para nuestros matrimonios, anhelamos para nuestras familias, anhelamos para el futuro de nuestros hijos, Dios. Gracias, Señor. Gracias una vez más porque estos tiempos son de refrigerio especial para la familia, Padre. Ponemos en tus manos cada familia que está viendo este video, Señor. Y ojalá que lo vean en familia y ojalá que les alimente de una manera muy especial, Señor. Ojalá que sea enriquecedor para sus vidas, especialmente para las familias que tienen y atraviesan dificultades, Señor. Encomendamos la familia, tu familia que ha sido instituida por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Decimos, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
y es el tema puritanismo.